El sol madrileño se filtraba suavemente entre las persianas de la elegante vivienda de Dora Mendoza, situada en el barrio de Chamberí. Sin embargo, esa luz cálida no lograba disipar el frío que se había instalado en lo más profundo de su corazón. A sus 28 años, con un doctorado en medicina en la mano y un nombre que comenzaba a resonar con respeto en el Hospital General de Madrid, Dora sentía que el éxito profesional era solo un eco vacío en una vida teñida de grises tras el reciente final de su matrimonio con Álvaro. Había llegado a Madrid buscando un nuevo comienzo, siguiendo los pasos de su padre, un arquitecto de renombre que había construido su fortuna diseñando emblemáticos edificios en la ciudad. Los primeros años habían sido un torbellino de emociones, el trabajo en el hospital era exigente pero gratificante, y aunque su vida social era limitada por las largas jornadas, había momentos de alegría que la sostenían. Conocer a Álvaro había sido como respirar aire fresco. Él tenía ese encanto castizo, esa chispa madrileña que la sedujo por completo. Durante 2 años, intentó construir un hogar con él, rodeados de amigos y noches de flamenco, pero la realidad se impuso con la crudeza de un taconeo en tablaos vacíos. Álvaro, debajo de su fachada de galán, era un espíritu demasiado libre, demasiado indomable para comprometerse con el proyecto de vida que Dora soñaba. Una tarde, mientras él planeaba otro viaje improvisado con sus amigos a la costa, Dora tomó la decisión más difícil de su vida, el divorcio. La palabra sonó extraña en su boca, pero también liberadora. Su padre, un pilar inquebrantable desde que su madre se marchó años atrás, la apoyó sin dudarlo. «Hija, tu felicidad es lo más importante. El mundo es tuyo», le dijo con su voz grave y firme, un bálsamo para su alma herida. De vuelta en el hospital, Dora se sumergió en el trabajo con una furia renovada. Sus manos, expertas y precisas, salvaban vidas día tras día. Era la doctora Mendoza, la joven médica que había terminado sus estudios con honores y que comenzaba a destacar en su campo. Pero detrás de esa fachada de éxito y profesionalismo, la soledad se hacía sentir con fuerza. Al despojarse del uniforme, para enfundarse en una bata de seda color esmeralda bordada con motivos florales que resaltaban sus ojos verdes, sentía un vacío difícil de llenar. La rutina de consultas y cirugías era un ir y venir constante, pero su mente a veces divagaba, preguntándose si alguna vez volvería a encontrar a alguien que compartiera su visión de la vida y sus aspiraciones, o si volvería a sentir esa conexión profunda, ese anhelo de piel que había sido esencial para ella. Álvaro, a pesar de sus defectos, había despertado en ella una sensualidad dormida. Él, con su naturaleza apasionada y espontánea, había cultivado una intimidad física que ahora parecía un recuerdo lejano, una ausencia que resonaba en cada rincón de su ser. Su padre, siempre atento, notó su agotamiento y un día le propuso algo inesperado mientras tomaban café en la terraza con vistas al Parque del Retiro. «Dora, sé lo duro que es el trabajo en un hospital. He estado pensando en que podrías abrir tu propia clínica, un centro a tu nombre, donde trabajaras a tu ritmo y con tu filosofía. Sería tu legado, tu independencia». Los ojos de Dora se iluminaron. Una clínica propia, un espacio donde su visión médica pudiera florecer sin las trabas burocráticas del hospital, era un sueño que siempre había acariciado, aunque imaginando construirlo con sus propios medios. Aceptó con gratitud y un toque de orgullo herido. Mientras su padre comenzaba con los preparativos, ella se sumergía en un torbellino de emociones, aún lidiando con las heridas de su divorcio y con anhelos que creía enterrados. Los planos de la clínica tomaban forma en la mesa de dibujo de su padre, pero en su mundo interno la tristeza y la euforia se entrelazaban. La imagen de Álvaro regresaba no por nostalgia, sino por el recuerdo de la intensidad de su vida íntima. Él había despertado en ella una necesidad casi voraz de conexión física que ahora se sentía como una parte amputada. ¿Cómo sobrevivir sin esa explosión de sensaciones? ¿Cómo volver a la normalidad tras haber explorado las profundidades de la pasión? Sus noches de insomnio, acompañadas solo por la luz azulada de su portátil, la llevaban a navegar en foros y chats, buscando una distracción, un consuelo efímero. Al principio, eran coqueteos inocentes, que le recordaban que aún era deseable, que su feminidad no se había marchitado con el divorcio.
En casa, cambiaba sus trajes sastre impecables y tacones de aguja por batas de seda que apenas cubrían lo esencial, dejando entrever la curva sensual de su cintura y la silueta de sus largas piernas. Sus ojos verdes, implacables en el quirófano, ahora brillaban con una inquietud secreta frente a la pantalla, pero el camino era resbaladizo. Lo que comenzó como una búsqueda de consuelo virtual se transformó en encuentros reales, inesperados y casi instintivos. Como una polilla atraída por la llama, Dora se vio envuelta en situaciones que jamás habría imaginado. La soledad la empujaba a explorar senderos que su yo racional habría condenado. Se citaba con desconocidos en lugares discretos, con la promesa de anonimato y sin ataduras emocionales. No buscaba amor ni cariño, sino esa chispa, esa intensidad que Álvaro había avivado en ella. Los encuentros eran fugaces, llenos de una pasión efímera que se desvanecía con el cierre de la puerta. A veces, al mirarse en el espejo tras uno de esos encuentros, con el pelo rubio ligeramente despeinado y los labios hinchados, se preguntaba quién era aquella mujer que veía, la doctora Mendoza, la profesional intachable, o una sombra de sus deseos más ocultos. Mientras tanto, su padre, ajeno a su vida secreta, seguía inmerso en la construcción de la clínica. Un viejo edificio en el corazón del barrio de Malasaña se transformaba poco a poco en un moderno centro médico, el refugio que Dora había soñado para escapar de la oscuridad que a veces la consumía. Finalmente, cuando la clínica estuvo lista, con un letrero plateado que rezaba Clínica Dora Mendoza brillando bajo el sol madrileño, Dora sintió un nuevo propósito. Era hora de dejar atrás las sombras y abrazar la luz. Los primeros meses fueron un torbellino. Había puesto cada gramo de energía en crear un espacio que reflejara su pasión por la medicina. Los pacientes llegaron atraídos por su reputación, y su nombre, antes conocido solo en los pasillos del hospital, comenzó a resonar en toda la ciudad. Vestida con batas impecables y delicados anillos de plata, Dora examinaba a sus pacientes con la misma dedicación que ponía en su vida. La necesidad de una asistente se hizo evidente y, después de varias candidatas que no convencieron, apareció Mateo. Alto, de cabello oscuro y ojos profundos que parecían esconder secretos, con una sonrisa fácil y un porte seguro, Mateo trajo un soplo de aire fresco a la clínica. Su humor contagioso y bromas ingeniosas llenaban de alegría el ambiente, y pronto Dora empezó a sentir una conexión más allá de lo profesional. Con sus pantalones vaqueros bien ajustados y camisas de lino que dejaban entrever su piel, Mateo tenía esa energía masculina que atraía a Dora sin remedio. Sus miradas se cruzaban con una tensión eléctrica, y un día, esa tensión estalló en una explosión de anhelos reprimidos en la intimidad del consultorio. Después de que la última visita se había ido y el silencio se adueñó del lugar, lo que sucedió entre ellos fue un huracán de pasión. Mateo, con su juventud y energía, hizo que Dora se sintiera viva de nuevo, casi como una diosa deseada en cada curva y rincón de su ser. Era un baile prohibido, un secreto compartido. Él conocía sus deseos más profundos, y cada encuentro era una exploración nueva, una oda a la sensualidad que había estado negando por tanto tiempo, pero, como la sombra que oscurece la luz, Mateo desapareció un día sin explicación. Su teléfono permanecía apagado, y no había rastro de él. Dora se sintió desolada y traicionada, como si todo lo que había comenzado a sanar estuviera ahora abierto de nuevo. El vacío se instaló en sus noches, y la tristeza volvió a teñir sus ojos verdes que antes brillaban con intensidad. Decidió entonces retomar el control. Juró dejar atrás las aventuras fugaces, esas distracciones que solo la dejaban con más vacío. Se enfocó en su clínica, en su trabajo, en la medicina que tanto amaba. Su vestuario, antes un reflejo de coquetería, se volvió austero, trajes sobrios, camisas blancas, tacones menos llamativos. Pero, aunque intentaba sanar, el recuerdo de Mateo persistía, latente como una herida abierta. Fue entonces cuando, una tarde mientras revisaba expedientes, su teléfono vibró. Era Alejandro, un colega del hospital, con una petición urgente: revisar a un paciente muy cercano a él. Dora aceptó sin dudar, sin imaginar que aquel encuentro cambiaría su vida para siempre. La tarde caía lentamente sobre Madrid cuando Sofía, la enfermera de confianza de Dora, entró al consultorio con una sonrisa profesional que apenas ocultaba su curiosidad. Doctora Mendoza, el paciente del doctor Alejandro ya está aquí, anunció mientras cerraba la puerta tras ella. Dora asintió,
terminando de revisar una última radiografía, y pidió que lo hicieran pasar inmediatamente. Cuando la puerta se abrió, entró un hombre joven, de unos 27 o 28 años, con una complexión atlética que destacaba bajo una camisa polo ceñida y unos pantalones que marcaban unos muslos firmes. Su cabello oscuro caía ligeramente sobre su frente, y sus ojos café intenso parecían observarlo todo con una mezcla de curiosidad y calma. Dora esperaba a alguien mayor, quizás un familiar del doctor Alejandro, pero aquel joven irradiaba una energía que la sorprendió. Buenas tardes, doctora Mendoza. Soy Javier, paciente del doctor Alejandro, dijo con voz profunda y tranquila mientras tomaba asiento. Dora comenzó la consulta con las preguntas de rutina, observando su historial médico. Sin embargo, notó que Javier evitaba mirarla a los ojos cuando hablaba de sus síntomas. En cambio, sus ojos vagaban por la sala, deteniéndose en detalles inesperados, la escultura de jade que su padre le había regalado, las orquídeas blancas en el florero, y, para su sorpresa, sus zapatos de tacón rojo cereza que asomaban por debajo del escritorio. Dora sintió una mezcla de incomodidad e intriga. Bien, Javier, ¿cuáles son sus síntomas principales?, preguntó intentando reconducir la conversación. Él sonrió, una sonrisa enigmática que Dora no supo interpretar. Sus ojos se posaron un instante en sus labios antes de volver a sus tacones. Después de un examen completo y varias pruebas básicas, Dora confirmó lo que sospechaba. Javier, afortunadamente no encuentro nada grave. Sus síntomas parecen ser un leve déficit de vitaminas, nada más. Él soltó una risa baja y resonante que le erizó la piel. En ese preciso instante, Sofía tocó la puerta con timidez. Doctora, con su permiso, debo retirarme, tengo un compromiso familiar esta noche. Dora asintió, despidiéndola mientras la puerta se cerraba tras la enfermera. Quedaron solos en el consultorio. El silencio se volvió denso, cargado de una tensión que parecía vibrar en el aire. Javier la miró directamente a los ojos, y su sonrisa se amplió hasta volverse casi peligrosa. Doctora Mendoza, susurró con cercanía, sé todo sobre usted y el doctor Alejandro. El corazón de Dora dio un vuelco. ¿De qué demonios estaba hablando ese hombre? Su relación con Álvaro, su exmarido, había sido intensa y secreta, casi clandestina en los pasillos del hospital. ¿Cómo podía Javier saberlo? Con voz temblorosa, apenas un hilo, preguntó, ¿de qué está hablando? Javier sonrió con picardía, sus ojos brillando con una chispa que hizo que todo el consultorio pareciera arder. Digamos que el doctor Alejandro es un viejo amigo mío, y a los amigos se les cuentan muchas cosas, secretos, anhelos. Me habló mucho de usted, de su reputación, de su profesionalismo, y de otras cosas que no se escriben en un expediente médico. Un escalofrío recorrió la espalda de Dora. Sus encuentros con Álvaro habían sido discretos, casi secretos. ¿Quién era aquel hombre que parecía saberlo todo? Javier se levantó lentamente, acercándose a su escritorio. Ella permaneció sentada, sintiendo cómo la presencia de aquel extraño llenaba el espacio. Él se inclinó ligeramente, sus ojos fijos en los suyos. Pero no vine solo porque me examinaran, continuó con voz ronca, también me dijeron que aquí, en su clínica, hay una fruta exquisita que me gustaría probar. Dicen que es la más dulce y jugosa de todas. Las mejillas de Dora se encendieron al instante. Entendía perfectamente a qué fruta se refería, ella misma, ese deseo reprimido que había intentado enterrar durante meses. Y ahora, aquel hombre, con su mirada penetrante y sus palabras cargadas de doble sentido, despertaba en ella una llama que creía extinguida. Por favor, Javier, pidió intentando mantener la compostura, le ruego que se detenga. Él sonrió, dejando que sus ojos se posaran de nuevo en sus labios. No me iré hasta que haya probado esa fruta, doctora Mendoza. Tengo mucha hambre. La tensión era casi palpable. Aquellas palabras resonaban en el aire, cargadas de una intención inconfundible. Dora, que había pasado meses intentando reprimir sus deseos, sentía cómo su cuerpo traicionero despertaba. Un calor intenso ascendía desde sus pies, atravesando sus piernas largas y definidas bajo la falda lápiz color carbón que vestía. Su corazón latía con fuerza, y la realidad de aquel hombre, con su cabello oscuro y su figura atlética, era una provocación constante. Javier, esto no es apropiado, murmuró, su voz apenas un susurro.
Soy su doctora y usted es mi paciente. Él dio un paso más, acortando la distancia hasta estar a su lado. Su mano descansó suavemente sobre la superficie de madera, cerca de sus dedos temblorosos. Doctora Mendoza, dijo con voz ronca y seductora, podemos dejar de ser doctora y paciente por un momento. La fruta está madura, ¿no cree? Y yo estoy hambriento. Llevo mucho tiempo sin probar algo tan jugoso. Las mejillas de Dora ardían con la mezcla de prohibición, riesgo y deseo. La moralidad luchaba contra el instinto, y en ese instante, el instinto parecía ganar la partida. Sus ojos se encontraron con los de Javier, y en ellos vio no solo deseo, sino una comprensión profunda, como si él supiera exactamente lo que ella había estado reprimiendo. No supo quién dio el primer paso, si fue un movimiento simultáneo o un impulso irresistible, solo recuerda que la silla se deslizó, y en un instante Javier estaba frente a ella. Sus manos se posaron en su cintura, y su cuerpo, antes rígido, se relajó con el contacto. Sus labios encontraron los de ella en un beso hambriento y urgente, una promesa de liberación que Dora había anhelado en silencio. El aroma masculino y salvaje de Javier la envolvía, mientras sus manos recorrían cada curva con una devoción reverencial. Sus dedos se enredaban en el cabello dorado de Dora, y el tiempo pareció detenerse en aquel consultorio silencioso. Lo que siguió fue un remolino de sensaciones, una danza prohibida que transformó el diván de exploraciones en el escenario de una entrega total. Cada caricia, cada beso, era un descubrimiento nuevo. La delicada tela de la blusa de seda, la falda y los tacones fueron cayendo uno a uno, revelando la piel que Javier admiraba con veneración. La pasión entre ellos no era solo física, parecía que sus almas se reconocían, ansiosas por unirse. La forma en que sus dedos se entrelazaban, la cadencia de su respiración y los susurros en el oído de Dora componían una sinfonía de placer que la consumía por completo. Pasaron horas en aquel consultorio, horas que parecían minutos, envueltos en un torbellino de deseo y entrega. Javier era diferente a todos los demás, su intensidad y entrega dejaban a Dora sin aliento, como si hubiera renacido en el fuego de su pasión. Sin embargo, cuando Javier se marchó, la clínica quedó sumida en un silencio distinto, un eco de la pasión recién vivida que envolvía a Dora como un aura invisible. Corrió a su apartamento, el cuerpo vibrando con la energía del encuentro, sintiéndose agotada pero extrañamente viva. Era como si el mundo se hubiera reiniciado, y ella fuera una mujer nueva, renacida del fuego de aquel deseo. Los encuentros con Javier se convirtieron en una rutina peligrosa. Siempre encontraba una excusa para visitarla, siempre con una mirada cargada de intenciones que ambos comprendían. Las visitas ocurrían después del cierre, cuando la clínica estaba en silencio y Sofía ya se había ido. Cada encuentro era más intenso, más arriesgado. Dora comenzó a vestirse con más cuidado, escogiendo faldas que se deslizaban suavemente sobre sus caderas y blusas que insinuaban más de lo que cubrían, acompañadas por tacones de rojo audaz o dorado brillante, silenciosos tributos a la emoción que la embargaba. Javier era un torbellino de energía y deseo que la hacía sentir más viva que nunca, explorando rincones de su sensualidad que creía desconocidos, pero con cada encuentro, el cansancio comenzó a instalarse. No era el cansancio de la rutina diaria, sino un agotamiento profundo, vital. Sus horarios se volvían irregulares, su concentración flaqueaba, y quienes la rodeaban, incluido su padre, empezaron a notar su palidez y ojeras. Ella atribuía todo al estrés, pero en el fondo sabía que algo más sucedía. Una mañana, después de una noche particularmente intensa con Javier, Dora se despertó con una sensación de náuseas persistente, una familiaridad inquietante que su mente médica reconoció al instante. La posibilidad se convirtió en un susurro cada vez más fuerte. Estaba embarazada, con manos temblorosas, se hizo un análisis de sangre aquella misma tarde, en el laboratorio de la clínica. Sofía había salido temprano, dejándola sola con el zumbido tenue de los aparatos médicos. El tiempo se estiraba y encogía, cada segundo una eternidad. Cuando la pantalla mostró el resultado, un positivo parpadeó en letra clara y luminosa. El mundo de Dora se detuvo. Las lágrimas brotaron sin aviso, el informe cayó al suelo como una hoja marchita. Estaba embarazada, no era un embarazo planificado, ni fruto de una relación estable. Era el resultado de aquella pasión fugaz, de esos encuentros clandestinos en su propio consultorio. El miedo la invadió, frío y paralizante. ¿Qué haría?
¿Cómo se lo diría a su padre? Y a Javier, intentó contactarlo, pero sus llamadas fueron inútiles. El teléfono de Javier sonaba ocupado o pasaba directo al buzón de voz. Mensajes y correos quedaron sin respuesta. Él, el padre de su hijo, había desaparecido sin dejar rastro, tan misteriosamente como había llegado. Dora se sintió usada, abandonada, con el corazón hecho trizas y el peso de una nueva vida creciendo dentro de ella. La doctora Mendoza, la exitosa profesional que había reconstruido su vida tras el divorcio, se encontraba ahora en la encrucijada más difícil de su existencia, frente al espejo. Su bata blanca parecía burlarse de su vulnerabilidad. Sus ojos verdes, que antes brillaban con pasión, ahora estaban empañados por el miedo y la incertidumbre. El futuro, antes claro y prometedor, se había tornado una niebla densa y aterradora, mientras el aroma a desinfectante de la clínica se mezclaba con el eco de las risas de Javier, el recuerdo de sus caricias y la cruda realidad de su soledad. Una pregunta martillaba en su mente: ¿qué iba a hacer ahora? Pero, justo cuando parecía que no podía caer más bajo, un mensaje anónimo apareció en su móvil: no todo es lo que parece, Dora. La verdad está más cerca de lo que imaginas. ¿Estás lista para descubrirla? El silencio de la clínica quedó roto por un escalofrío. Algo se acercaba, algo oscuro y peligroso, y Dora tendría que enfrentarlo. Sola o no podrá Dora encontrar a Javier y entender quién está realmente detrás de ese misterio. O su vida se convertirá en un laberinto del que no podrá escapar. El futuro, por ahora, sigue siendo un enigma. La madrugada se extendía silenciosa sobre Madrid cuando Dora, con el corazón aún latiendo con fuerza, se quedó mirando la pantalla del móvil. El mensaje anónimo había llegado sin remitente, como una sombra que se desliza sin hacer ruido. No todo es lo que parece, Dora. La verdad está más cerca de lo que imaginas. ¿Estás lista para descubrirla? Las palabras resonaban en su mente como un eco inquietante que no encontraba descanso. La clínica, normalmente refugio y santuario, parecía ahora un escenario de un thriller al que Dora no estaba acostumbrada. Cerró la puerta con cuidado, apagó las luces y se dirigió a su apartamento en el barrio de Lavapiés, donde la penumbra acentuaba el vacío que sentía desde que Javier desapareció. Se recostó sobre la cama, con la bata de seda esmeralda que había heredado de su abuela rozando su piel, y dejó que los recuerdos la asaltaran: la mirada intensa de Javier, sus manos explorando cada curva, el roce de sus labios contra su cuello, y ahora, la soledad que pesaba como una losa. A la mañana siguiente, la rutina volvió, pero nada era igual. El peso del embarazo, el misterio de Javier y el mensaje anónimo se entrelazaban en su mente como un nudo imposible de deshacer. Mientras atendía pacientes, su mirada verde destellaba con una mezcla de determinación y vulnerabilidad. Su bata blanca, impecable como siempre, ocultaba un cuerpo que lentamente comenzaba a cambiar, a adaptarse a la vida que crecía dentro de ella. Sofía, siempre atenta, notó la tensión que la acompañaba. «Doctora, ¿está segura de que debería seguir trabajando tanto? Necesita cuidarse», le dijo una tarde, mientras le entregaba un café con leche humeante. Dora le sonrió con gratitud, pero no podía permitirse bajar la guardia. La clínica era su refugio, el único lugar donde todavía sentía cierto control. Pasaron los días y las semanas, y la investigación personal de Dora comenzó a tomar forma. Utilizando sus contactos en el hospital y la información dispersa que había recogido, empezó a reconstruir la red invisible que conectaba a Javier con el doctor Alejandro y, sorprendentemente, con Álvaro, su exmarido. ¿Qué tenían en común? ¿Por qué Javier sabía tanto? Y quien enviaba esos mensajes anónimos. La clínica se convirtió en el centro de un torbellino de secretos y sospechas. Dora se dio cuenta de que alguien estaba observando cada movimiento, una figura oculta que movía los hilos desde las sombras. La presión aumentaba, y su cuerpo sentía la mezcla explosiva entre el cansancio físico del embarazo y la tensión emocional de la incertidumbre. Una noche, mientras revisaba unos documentos en su despacho, la luz parpadeó y la puerta se cerró de golpe detrás de ella. El corazón se le encogió, y el silencio fue roto por un susurro apenas audible: «Dora, la verdad puede salvarte o destruirte. ¿Estás preparada para elegir?». La voz era inconfundible, y un escalofrío recorrió su espalda.
En ese instante, supo que el misterio que había comenzado con un mensaje en su móvil estaba más cerca de ella de lo que jamás imaginó, y que las decisiones que tomara en las próximas horas cambiarían su vida para siempre. Mientras tanto, en un rincón oscuro de la ciudad, una figura misteriosa observaba desde la distancia. Sus ojos brillaban con una mezcla de satisfacción y amenaza, y una sonrisa torcida se dibujaba en sus labios. «Esto solo acaba de empezar, doctora Mendoza», murmuró con voz baja. «El juego ha comenzado». Madrid, con sus calles adoquinadas y sus luces tenues, se convertía en el escenario de una historia donde pasión, secretos y peligros se entrelazaban en un tejido tan seductor como mortal. Dora estaba atrapada en una red que la obligaría a enfrentarse a sus propios límites y a descubrir si el amor puede sobrevivir cuando la verdad se convierte en el enemigo más oscuro. El reloj avanzaba, y la sombra de lo desconocido acechaba cada paso que daba. La pregunta era inevitable: ¿podrá Dora vencer el laberinto que la envuelve o quedará para siempre atrapada en sus propias mentiras? El desenlace, aún por escribirse, se escondía tras la próxima puerta que se atreviera a abrir. El alba madrileña comenzaba a filtrarse tímidamente entre las cortinas de la clínica cuando Dora, con el rostro pálido y los ojos cargados de insomnio, encendió la luz de su despacho. La noche anterior había sido un torbellino de emociones: el susurro en la penumbra, la puerta cerrándose de golpe, la voz inconfundible que la había dejado helada. Todo indicaba que el misterio que la rodeaba no era solo un juego de sombras, sino una amenaza real que se acercaba sin prisa pero sin pausa. Con la bata arrugada y los tacones abandonados bajo el escritorio, Dora repasó una vez más los documentos que había recopilado. Una serie de contratos, correos electrónicos y fotografías que vinculaban a Javier, al doctor Alejandro y, sorprendentemente, a Álvaro en una red mucho más compleja de lo que había imaginado. No se trataba solo de pasiones clandestinas, sino de secretos que podrían derribar carreras, reputaciones e incluso vidas. Su teléfono vibró y en la pantalla apareció un mensaje nuevo: «No confíes en nadie, ni siquiera en quienes crees cercanos. El peligro está más cerca de lo que piensas». Sin remitente. Sin pistas. Solo una advertencia que la hizo apretar los puños y sentir un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que debía ser cautelosa, pero también que no podía retroceder. El peso del embarazo le recordaba que no solo estaba en juego su vida, sino la de un ser inocente que crecía dentro de ella. Por primera vez en semanas, sintió que la responsabilidad la impulsaba a enfrentar el caos que la rodeaba. Decidió entonces llamar a su padre, el hombre que siempre había sido su roca. En la terraza del ático familiar en Chamberí, él escuchó con atención y preocupación. «Hija, no estás sola. Lo que sea que estés enfrentando, lo haremos juntos. Pero ten cuidado, Madrid no siempre es una ciudad amable con las mujeres que buscan la verdad». Mientras colgaba, Dora se dio cuenta de que la soledad que había sentido hasta ahora se tornaba en una fuerza nueva, una determinación férrea. La clínica, ese espacio que había diseñado para sanar a otros, se convertiría en su fortaleza para resistir la tormenta. Los días siguientes se sucedieron entre consultas médicas y llamadas secretas a amigos de confianza en la policía y el mundo jurídico. La red de Javier y el doctor Alejandro parecía extenderse hacia ámbitos oscuros: tráfico de información confidencial, manipulación de resultados médicos y una trama que podría desmoronar el prestigio de muchas figuras públicas. Pero justo cuando Dora comenzaba a armar el rompecabezas, una llamada inesperada cambió el rumbo de todo. Una voz masculina, grave y distante, le advirtió que dejara de investigar o enfrentaría consecuencias irreversibles. Antes de que pudiera replicar, la línea se cortó, dejando un silencio que retumbaba en sus oídos. Esa misma tarde, al salir de la clínica, sintió una presencia detrás de ella. Miró hacia atrás, pero solo vio sombras moviéndose entre los árboles de la plaza. Aceleró el paso, con el corazón latiendo desbocado, y al llegar a su coche, encontró un sobre sin remitente en el asiento del conductor. Dentro, una fotografía antigua mostraba a su padre, joven, en compañía de un hombre cuyo rostro estaba tachado con tinta negra. En el reverso, una frase escrita con letra temblorosa: «Este es solo el principio, Dora. Lo que guardas en tu sangre puede ser la clave del juego». Confundida y atemorizada, Dora supo que el pasado de su familia estaba más entrelazado con el presente de lo que jamás imaginó.
Aquella verdad oculta amenazaba con estallar, y ella estaba atrapada en el centro de la tormenta. Esa noche, mientras el viento golpeaba las ventanas de su apartamento en Lavapiés, Dora se miró en el espejo. La bata verde de seda que cubría su cuerpo ahora parecía menos una prenda de lujo y más una armadura frágil contra el mundo exterior. Sus ojos verdes, aunque cansados, brillaban con una luz que nadie podría apagar, porque, a pesar del miedo, a pesar del peligro, Dora estaba dispuesta a luchar. No solo por ella, sino por la vida que llevaba dentro y por la justicia que merecía. Y mientras las sombras se cerraban a su alrededor, una pregunta ardía en su mente: ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar para descubrir la verdad? El reloj marcaba la medianoche, y Madrid seguía despierta, cómplice silenciosa de una historia que apenas comenzaba a revelar sus secretos más oscuros. Los primeros rayos del sol iluminaban tímidamente las calles adoquinadas de Lavapiés cuando Dora salió de su apartamento envuelta en una gabardina color camel que rozaba sus rodillas. Sus tacones resonaban con firmeza sobre el pavimento mientras se dirigía hacia la clínica, cada paso marcado por una mezcla de determinación y cansancio. La bata verde esmeralda, que solía cubrir sus curvas con delicadeza y una sensualidad contenida, ahora descansaba olvidada en su armario, sustituida por prendas más sobrias y prácticas. A pesar de ello, había en su porte una elegancia natural, un magnetismo discreto que no necesitaba artificios para hacerse notar. El día prometía ser largo y complicado. Desde que había recibido aquella inquietante fotografía y la misteriosa advertencia, todo en su vida había cambiado. Su padre, un hombre acostumbrado a controlar cada detalle, le había insistido en que tuviera cuidado, pero la advertencia de un pasado oculto y los secretos familiares la empujaban a seguir adelante. No podía permitirse el lujo de retroceder. Al llegar a la clínica, el habitual bullicio de pacientes y asistentes parecía aún más intenso. Sofía, con su sonrisa dulce y mirada preocupada, la recibió con un café humeante y un apretón de manos que transmitía apoyo sin palabras. «Doctora, ¿ha dormido algo?», preguntó con suavidad. Dora sonrió débilmente y negó con la cabeza. «No mucho, pero hay cosas que no pueden esperar». Los minutos se convirtieron en horas mientras Dora atendía consultas, revisaba análisis y firmaba recetas. Su mente, sin embargo, estaba en otra parte, repasando cada detalle de la investigación que había iniciado. La conexión entre Javier, el doctor Alejandro y Álvaro se hacía más clara, pero también más peligrosa. Había secretos enterrados bajo capas de mentiras y traiciones que amenazaban con destruir todo lo que ella había construido. Durante una pausa, Dora recibió un mensaje anónimo que la hizo estremecer: «Cuidado con quien confías. No todos los que sonríen a tu lado desean tu bien». La amenaza velada parecía provenir de alguien que conocía sus movimientos, alguien cercano. Una sensación de paranoia la invadió. Cada mirada, cada gesto en la clínica, podían esconder intenciones ocultas. Decidió entonces confiar en su intuición y pidió a Sofía que estuviera atenta a cualquier novedad. La enfermera asintió con seriedad, consciente de que aquella situación iba más allá de una simple investigación médica. Esa misma tarde, mientras revisaba unos expedientes, la puerta del consultorio se abrió con suavidad. Era Mateo, su asistente, con la camisa desabrochada en el cuello y una sonrisa que intentaba ocultar la preocupación. «Doctora, he notado que últimamente está un poco distraída. Si necesita ayuda, estoy aquí». Dora lo miró, sus ojos verdes brillando con una mezcla de gratitud y tristeza. «Gracias, Mateo. No sé qué haría sin ti». A pesar de la cercanía que había surgido entre ellos meses atrás, la situación actual les imponía una distancia prudente. Mateo era un hombre leal y discreto, pero incluso él podía ser parte del juego sin saberlo. Al caer la noche, la clínica cerró sus puertas y el silencio se apoderó del lugar. Dora se quedó sola, repasando una vez más la fotografía que había recibido. El hombre tachado en tinta negra era un misterio que debía resolver, y la frase en el reverso resonaba con fuerza: «Lo que guardas en tu sangre puede ser la clave del juego». De repente, un ruido sutil la alertó. Giró la cabeza y vio una sombra moverse rápidamente por el pasillo. Su corazón se aceleró, pero mantuvo la calma. «¿Quién está ahí?», preguntó con voz firme, aunque su cuerpo temblaba ligeramente. No hubo respuesta, solo el eco de sus propias palabras. Se levantó lentamente y, con el móvil en mano, encendió la linterna.
Avanzó con cautela, los tacones resonando en el suelo de mármol. Al llegar al final del pasillo, encontró una nota pegada en la pared con cinta adhesiva transparente, la tomó y leyó en voz baja: no mires atrás. El pasado siempre regresa para cobrar su deuda. Un escalofrío recorrió su espalda y supo que el juego había cambiado. Ya no se trataba solo de descubrir la verdad, sino de sobrevivir a las consecuencias. Mientras Madrid dormía, Dora Mendoza se preparaba para enfrentar la tormenta más intensa de su vida, una batalla donde el amor, la traición y el peligro se entrelazaban en una danza mortal de la que solo una podría salir victoriosa, y en las sombras, alguien observaba, sonriendo con malicia, esperando el momento justo para dar el siguiente golpe.